Bueno, vamos entonces a continuar con nuestro Foro Internacional de la Calidad, pero aquí vamos a ir viendo, para cerrar esos puntos, la importancia de la documentación en las auditorías. Y tenemos en este caso dos productos tangibles, ¿ok? Uno es el informe y otro son las notas de auditoría. Entonces, en este caso, bueno, ya ustedes me conocen, Keila Soteldo, socio director de la empresa KM, muchas formaciones, muchos cursos, tal doctora también Norki, igualita, muchos cursos, muchas formaciones que ustedes lo pueden analizar. Pero entonces, ¿qué vamos a descubrir en estos 20 minutos que tenemos? Bueno, hay una recopilación y una verificación de lo que es la información, pero para ello hay dos normas, la 19.011, que es una guía para nosotros los auditores, para auditar primera y segunda parte, y también hay unos requerimientos de cómo recopilamos y cómo verificamos la información con la 17.021 parte uno, ¿ok? Luego vamos a comentar rapidito lo que nos pide estas normas en el informe, pero Norti después nos va a decir, bueno, pero si ya hemos hablado de la parte humana, de la competencia, bueno, vamos a ver si tenemos esa habilidad de redactar ese informe, pero cumpliendo con esa recopilación y verificación de la información. Entonces, aquí vamos a colocar rápidamente que de repente leemos la 19.011 y la 17.021. No nos damos cuenta que en el caso de la 19.011, ella en este apartado 647 nos dice de que durante la auditoría la información pertinente en función de los objetivos, alcance y los criterios se debe hacer con un muestreo. Listo, nos lo dijo Luis Emilio. Tengo que analizar mi muestreo. Pero lo que yo estoy apuntando es que esa información que nosotros escribimos en las notas del auditor y en el informe de auditoría, señores, tiene que ser verificado. O sea, que lo que yo escriba, otra persona lo ve y puede llegar a los mismos resultados. Y esto se va a aceptar como evidencia de la auditoría. Y esta evidencia es la que conduce a los hallazgos. ¿Ok? Esto lo dice la 19.011 y vamos a recordar rápidamente que una evidencia objetiva son datos que respaldan la existencia o veracidad de algo, pero piense que la evidencia de la auditoría, y aquí estamos viendo que lo que voy a escribir es lo que vi de un registro, una declaración de hecho de el auditado o cualquier tipo de observación, pero fíjense que va a estar manejado entre criterios de auditoría y verificar. Entonces, aquí, como estamos viendo, la intención es que cuando hacemos nosotros su próxima auditoría, cómo ustedes documentan las notas y cómo me documentan el informe. Y luego, los criterios de auditoría van a ser los usados frente a la evidencia que yo consigo. Cuando la norma nos dice la palabra hallazgo, fíjense, evidencia que conduce a hallazgos. Los hallazgos, por definición, son conformes y no conformes. Y el amigo Marco entró en su explicación del hallazgo, de la conformidad, pero se me fue por el caminito rojo de la no conformidad. Y si estamos auditando terceras partes, pues la norma 17.021 parte uno nos dice que es mayor y menor. Pero fíjense que cuando yo tengo que documentar hallazgo, es decir que lo que yo vi se cumplió, pero tengo que tener datos, verificarlo. Igualmente, cuando nosotros nos piden la fortaleza o las oportunidades de mejora, son algo que está conforme. Entonces,
Ya sabemos esta parte que nos pide la norma, fíjense, verificable, que conduce a hallazgo, ¿ok? Y que sea la evidencia. ¿Ves? Bajo este punto de vista, vamos a entrar a que para yo recopilar la información y que voy a entrevistar a lo que me dijo Carmay, tenemos que revisar, hacer la escucha activa, manejarlo, esa observación que estoy viendo. Y cuando yo reviso, yo tengo que tener escucha activa, pero aquí se me transforma la escucha en escribir. Y es lo que vamos a ver, qué es lo que nos dice. Nosotros sabemos que los que han visto la comiquita, ok, de Monster, ajá, tenemos una señora que se llama Ross. Ella siempre en todas las actividades de las comiquitas está documentando. Entonces, en este caso, ella nos pregunta a cada uno de ustedes, ajá, ¿cómo van a colocar su informe? ¿Qué van a escribir en el informe? Porque resulta ser que ahora en el informe nosotros no solamente vamos a colocar hallazgo de no conformidad, porque generalmente esa era la cultura. Era una cultura que solamente hablábamos de lo que era la no conformidad, sino que ahora, fíjense, en el caso que nos está diciendo Ross, ajá, Keila, ajá, Norki. Cuando vayas a hacer tu auditoría, tú me vas a pedir una serie de documentos, me vas a hacer unas preguntas del contexto, por decir algo, me vas a documentar en el proceso, pero después me tienes que decir si fue conforme o no fue conforme, porque esto es lo que nos pide la norma en cuanto a la recopilación y verificación de la información. Entonces, vamos a ir analizando qué voy a escribir, porque yo al final tengo que, con información verificable, tengo que decir que se cumple. En los informes de auditoría, como ustedes saben, hay un informe de auditoría que se va a estar solicitando por lo que es el requisito del 9.2, ¿ok? De todos los sistemas de gestión que nos pide la palabra informe, pero más nada. Cuando voy a la 19.011, en el apartado 651, me dice que debe tener un informe. Pero cuando nosotros somos auditores de terceras partes de un ente certificador, tenemos la norma y nos dicen, fíjense, esta norma es debe. Keila, el equipo auditor debe asegurar que se prepare el informe de la auditoría y sea responsable de su contenido. O sea que allí, señores, ese informe no le puedo decir que es responsable la empresa, es mía, solita. Y el informe debe de proporcionar registros exactos, claros y concisos. Vamos a ver qué viene con esto. Cuando vamos a la 19.011, decimos, prepare el informe. Perfecto, vámonos a prepararlo. 651, fíjense, los hallazgos de la auditoría y las evidencias relacionadas. O sea que yo tengo que en mis informes documentar conformidad y no conformidad, ¿ok? Para poderlo manejar. Luego me voy con la 17.021, parte uno, que es la de terceras partes. Nos habla de llenar el informe, de hacerlo, pero también fíjense que nos dice que los hallazgos de la auditoría tienen que tener referencia de evidencias y conclusiones coherentes. O sea que nosotros tenemos que, los invito a que empecemos a revisar nuestros informes de auditoría si en verdad la documentamos estos hallazgos en estos puntos. ¿Ok? Ahora, esta norma 17.021 sí nos habla de conocimientos y habilidades que debemos de tener. Y así como Oscar Mae nos hablaba de que nosotros teníamos que tener esa habilidad de escucha, esa habilidad de hacer entrevistas,
La 17.021 nos dice, ¿conocen ustedes esa habilidad para tomar notas y hacer el informe? Es por esto que nuestro amigo Gru, ¿quién no conoce a Gru en las comiquitas del villano favorito? Bueno, les va a hacer esas preguntas. Vean, ¿qué tanto me conoces? ¿Qué es esto? Esta parte de esa habilidad. Bueno, vamos a dejarle a Norki que le conteste la pregunta de Gru. Gru está diciendo, quiero habilidades de Norki sobre notas e informaciones. ¿Las conocemos o no las conocemos? Dejamos a Norki, que es lo de compartir, para que Norki lo haga. Te está preguntando Gru, ¿ok? Ve a ver qué le vas a responder, Ya Dorky. va, ya va, ya va. Ajá. Entonces, fíjense que generalmente nuestros informes eran hallazgo de no conformidad, pero Gru le está diciendo, Dorky, ¿qué es esto? Vamos a ver. Pero ¿sabes qué, Keila? Aquí comenzando con esto y aprovechando que estamos en la última ponencia y ya quiero ver cómo están allí. ¿Ya se están durmiendo? ¿Están o no están? ¿Qué habilidades creen ustedes que deben tener o que debemos tener los auditores para nuestras buenas notas de auditoría? Y Gru, bueno, Gru, pero pasa Norky, y Norky es que viva, pero están pasando los Claro, chicos, ¿por ¿viste? qué? Porque aquí hay que ver si están Ajá. despiertos. Por acá me Bueno, vamos a dice ver. Ok. observador, Redacción de las redacción. notas. Y acuérdense que si no, le traigo arroz, que es la Ajá, señora. Ujú, ajá. ajá. Cualquiera de las dos. Ajá. Ajá, pero dicen por aquí estamos, no, pero yo quiero saber, primero, ¿qué son Ajá. las notas de auditoría? Eso tenemos que tenerlo bien en cuenta. Si nosotros fuimos, caminamos por esa planta, entrevistamos, vimos documentos, vimos registros, pero no apuntamos, nos vinimos sin notas. ¿Qué vamos a escribir en ese informe? ¿En el aire? No, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener en cuenta la importancia que tienen nuestras notas de auditoría, que es lo que nosotros registramos, ¿verdad? Y nosotros registramos información puntual, esa que capturamos allí es evidencia objetiva que necesito poder referenciar, porque a partir de ella es que estoy declarando conformidad o no conformidad, ¿cierto? Porque tampoco estamos en modo transcriptor, de que yo voy a ir apuntando todo lo que me van diciendo, todo lo que voy encontrando, no. Tenemos que tener una habilidad en el proceso de auditoría tan amplia de poder aplicar las diferentes técnicas y herramientas. Pregunto, observo, reviso bien, porque ojo, una de las cosas en las que me gusta siempre hacer énfasis es la calidad, no es tanto la cantidad de lo que estamos revisando, es la calidad de la revisión que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque no basta nada más con poner el procedimiento tal, revisión tal, fecha tal. Ajá, pero ¿qué fue lo que encontraste allí? A partir de allí, que lo revisaste, qué encontraste, tal, tal, qué te llevó a buscar, a pedir de registro, revisaste el registro tal y tal, pero es el registro correspondiente al 029-2024, al 028-2024, donde encontramos esas incongruencias o esa desviación descrito, con lo que está descrito en el procedimiento. Entonces hay que registrarlo. Eso se convierte en nuestras notas, ¿verdad? Lo que va a hacer que nuestro informe, que no es más que lo que informamos del proceso de auditoría, esté sustentado en algo que objetivamente nosotros recibimos o hemos obtenido en ese proceso de auditoría. Pero aquí nos dicen la información documentada revisada, estudiar referencias previas del proceso de la empresa auditar, ok, son de habilidades, ¿no? Empaparnos, ¿verdad? Ir conociéndonos sobre ello y ya durante el proceso de auditoría nosotros vamos a ir recabando esa información y hay que registrarla. Eso se convierte en nuestras notas y nuestras notas tienen que ser precisas, exactas, veraces, ni más ni menos. No me invento lo que no busqué, lo que no vi, lo que no indagué, ¿verdad? Entonces, ni más ni menos. Y de lo que obtuve, lo registramos. ¿Por qué? Ustedes se imaginan nosotros redactando una no conformidad. Las fichas técnicas se encontraron desactualizadas. Si yo les digo eso, ustedes que me preguntan, escríbanme.
Esa es la no conformidad, está clarito. Tienen que tenerla actualizada. Y las fichas técnicas se encontraron desactualizadas. ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Verdad? Ajá, mira Como Israel. auditor, Ya Israel está exacto. pendiente. ¿Cuáles Ajá, muy bien. encontraron? No es lo mismo que Ujú. nosotros vamos a nuestras noticas, ¿verdad? De auditor y podamos ver que ahí dice la F015, la TH022, la tal y tal. Esas son las fichas técnicas que estaban desactualizadas. ¿Sí? Igual que dijéramos por allí, las máquinas de extrusión se encontraban sin mantenimiento o sin cumplir el programa de mantenimiento de acuerdo al programa tal, tal y tal, fecha tal. Ah, listo, tengo la referencia, ¿verdad? Ajá, de lo que estaban incumpliendo. Pero nos volvemos a hacer las preguntas. Norque, ahí habían 20 máquinas de extrusión. ¿Cuáles encontraste sin mantenimiento? Por Código de aquí la nos dice, máquina, te por están aquí nos dice diciendo. Venezuela tiene un código. Vea. Vamos a referenciar los códigos de las que encontramos desactualizadas, ¿cierto? Ya no es lo mismo que yo diga las máquinas de extrusión. Supongamos que los códigos eran TH15, TH26, TH tal o X. Vamos a poner X001, la X022 y la X tal se encontraban sin mantenimiento a la fecha de acuerdo al programa tal, tal y tal. ¿Cierto? ¿Y dónde podemos encontrar nosotros eso al momento de ya querer hacer nuestro reporte final? En nuestras notas, ¿verdad? En lo que registramos. Uy, es muy importante esto porque si llegamos al final y cuando miramos hacia atrás en nuestras notas no vemos información, ya se nos pasaron los 2, 3, 4 o 5 días de Muerto. auditoría. ¿De dónde la saco? Uy, yo Ujú. sé que eso estaba en la matriz de riesgo, pero no recuerdo cuál era el riesgo específico que encontré, que no estaban aplicando las acciones que ellos dijeron, ni mucho menos estaban verificando cuál era el riesgo. Me busqué a las notas y no hice nada, no las apunté. Entonces, fue en vano los 3, 4, 5 días de auditoría, porque ya no voy a tener de dónde sacarlo, ¿cierto? Entonces es muy importante que nosotros tengamos mucho cuidado con lo que apuntamos. Sí, miren, son muchas habilidades, ¿no? A la par que nosotros estamos, uy, pero qué difícil, ¿no? Que si yo le estoy prestando atención, ajá, pero a la vez tenemos que ir pudiendo acá redactar, escribir lo que hemos encontrado, ¿verdad? Por allí revisaron 30 registros de esto y a la par, ¿cómo hiciste? Nada, a la par teníamos que ir. Se revisaron los registros tal, 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 tal y tal. Pero en los registros tal, tal y tal, con lo lo puedan referenciar, ¿no? Por fecha, por código, como tenga la posibilidad de ser trazable, entonces tenemos que apuntarlo, porque si no, nos va a conllevar a que redactemos nuestros hallazgos en el aire. Y nosotros tenemos que redactar veraz, preciso, específico. ¿Sí? Ajá, pero que me dicen el no anotar correctamente, corremos el riesgo de que declaremos un hallazgo de manera incorrecta, ¿verdad? Y eso le va a traer consecuencias a la organización. Entonces, veámoslo desde varias perspectivas, la gran importancia que tienen nuestras notas de auditoría. Si redactamos hallazgos de no conformidad de manera indebida o poco precisa, les trae un trabajo terrible a la organización. Incluso a veces le podría estar conllevando implementar acciones que no van acorde a lo que realmente encontramos. Y miramos hacia el lado de nosotros. ¿Qué creen ustedes que nos puede traer como consecuencias como auditor? Escriban, escriban, Vayan escriban. escribiendo. Ya nos vamos a ir a comer, pero Ajá, escriban, estamos escriban casi rápido. terminando, ¿verdad? Ajá, Mala mala reputación, reputación. una de las cosas que Ajá. nosotros nos tenemos que cuidar muchísimo, ¿verdad? Yo siempre digo, hay muchas cosas que la podemos comprar en la tienda. Uy, pero si dejamos caer nuestra reputación, eso nos va a costar mucho más, ¿verdad? No lo encontramos en la tienda. Poca credibilidad, falta de credibilidad como auditor, entonces hay que trabajar en ello, ¿cierto? Cuando ya nosotros somos conscientes de esto, entonces por allí decimos, mis notas están completas, si lo apunté, si lo registré, a veces volvemos a decir, uy, podemos buscar nuevamente tal documento, así, para que se vayan con esas notas precisas. Bien, Indagar más. claro, y cuando ante la menor duda, indagamos más, ¿verdad? No somos concluyentes antes de tener certeza de lo que estamos encontrando. ¿Sí? Bueno, Keila habló muchas cosas que van asociadas con la 19.011 en términos de debería, porque es una norma de directrices. Habló muchas cosas de debe, para lo que considera las auditorías de tercera parte en función a la 17.021. ¿Sí? Y bueno, ahora estamos hablando de lo que son la importancia de las notas de los auditores. Y ahora quiero hablar algunas otras cositas. ¿Sí? Fíjense que
Ya vimos lo importante que son las notas, ¿verdad? Lo preciso, conciso que tenemos que ser en nuestras notas. Luego, venimos al reporte. Pero en el reporte hay que cuidarnos, yo hablo de dos enfoques, forma y fondo. Fondo. ¿Cuáles son los elementos claves para nosotros declarar conformidad o no conformidad de algo? Escríbanme, a ver. Dijeron por allí, ya llegaron, estábamos todos calladitos escuchando, pero llegaron Keila y Norky y nos ponen aquí a activarnos. La escandalosa. A ver, ¿cuáles son esos elementos claves para declarar ambas? Porque yo tengo que tener ambas para declarar conforme y ambas para declarar no conforme. ¿Cuáles son? Yo le llamo las dos paticas. Si no tenemos una, nos caemos. ¿Cuáles son? El registro podría ser como evidencia. Como evidencia, claro. Entonces tenemos que tener evidencia y Keila nos mencionaba, nos hizo una definición objetiva, ¿verdad? Evidencia objetiva. Esa evidencia precisa, real, que no me la estoy imaginando, que es propia de lo que encontré en el proceso de auditoría, ¿verdad? Pero no tengo nada más evidencia. Para yo declarar que esto está conforme o no conforme, tengo que decir qué encontré, ¿verdad? ¿Y qué más? Y Y lo que, poder probar. y lo que encontré, ¿contra qué? Está El conforme o no requisito. conforme. El requisito, ¿verdad? Entonces, mis dos paticas, ¿cuáles son si no nos caemos? Evidencia, requisito, ¿cierto? Eso es fondo. Eso es lo que llamamos de fondo, aspectos de fondo para poder redactar un hallazgo de conformidad o no conformidad. ¿Por qué de fondo? Porque es terrible, pues. Yo tengo que estar muy seguro de que esto es lo que encontré tal, tal y tal, y tengo que estar seguro que este es el requisito. Ese requisito puede venir de muchas vías, ¿verdad? Podemos estar hablando de un requisito legal o reglamentario aplicable y coherente y pertinente a ese sistema que estamos auditando, de un requisito del cliente, un requisito pues interno de la propia organización o de frente contra la norma internacional, ¿verdad? A la que responda ese sistema, ¿sí? Eso es fondo. Forma. Miren a veces detallitos de forma como el que vemos en pantalla y uno dice, ¿verdad? Esto no le ponemos cuidado a veces. Redacción y estilo. Si bien no existe un lineamiento único para poder decir, oye, así redactas, menos en las internas, ¿verdad? Por lo menos en las externas tenemos el formatico ya preestructurado y ponemos aquí el enunciado de la no conformidad, evidencia objetiva, requisito incumplido, ¿cierto? Pero en las internas normalmente hay mucha flexibilidad de cómo hacerlo. Independientemente sea interna o externa, si estamos declarando un hallazgo de no conformidad, tiene que tener sus elementos completos, ¿sí? Tiene que tener su estructura y su entendimiento completo, válido. Y nos tenemos que cuidar de detalles como la redacción y el estilo. Hay que ser objetivo. Lo que nosotros planteemos allí, dejemos allí reportado, es tal cual lo que hemos encontrado. Es a partir tal cual de la información que hemos encontrado. ¿Sí? Nos dice, cancele el servilismo. Recuerden que nosotros estamos en un proceso de auditoría. ¿Y qué es una auditoría? ¿Qué es una auditoría? Un proceso sistemático que va en búsqueda de encontrar el grado en el que eso que está allí implementado cumple con lo que constituye el requisito, ¿cierto? ¿Y qué tengo como resultado? Esto encontré contra esto. Eso. Yo no voy a ir así como que, no, pero ¿qué tal si después no me contratan más? O no, esta no conformidad es terrible, yo mejor se la suavizo porque eso le va a traer mucho costo a la organización. Ojo, tenemos que tener mucha cautela de qué es lo que estamos encontrando. Está, si está allí, pues a toda cuenta va a ser un problema de todas maneras. Es una desviación que ya existe, ¿ya? Y si no la redacta usted o no la coloca usted allí, a lo mejor el próximo sí. O cuando se metan en un problema legal y ahí sí van a decir, oye, pero Keila me auditó hace 2 meses y eso no lo vio. Ahí sí se olvidan de que, ay, que Keila fue por buena gente porque no nos quería encontrar, generar o acarrear costos, ¿no? Entonces, cancelen el servilismo. La forma en cómo redactamos el hallazgo tiene que ser neutral. Lo que encontramos tal cual que son sus evidencias objetivas versus lo que constituye requisito. Ahí no le ponemos nosotros cuestiones para moldear, para ponerla bonita o para que no suene tan fea o tan drástica, no. Lo que es, ¿sí?
Claro, y recordando que toda auditoría se basa en un muestreo, ¿cierto? Nos dice, menciona el mayor número de datos posible y ese dato de dónde lo vamos a sacar o esos datos de dónde lo podemos sacar. ¿De dónde? De Escriban, nuestras escriban notas, de dónde los traemos los datos, dónde están las de notas. nuestras notas, ¿cierto? Ajá. Si No, pero yo nuestras no notas escribí no lo dicen, nada. Yo me empecé el recorrido y no me llevé ni un lápiz porque me nada. dijeron que no había nada que yo veía, observaba y lo tenía en mi mente. Y después dijo que iba ya, ay, yo me recuerdo, pero no, en sí no recuerdo qué línea era o qué era lo que estaba pasando, dónde es que era específicamente. Nuestras notas van a ser importantísimas, ¿verdad? Por eso hay que utilizar el recurso que sea adecuado. Porque Keila dijo, me fui a planta. Bueno, en planta yo me llevo mi tablita de madera con mis hojitas y mi lapicero, ¿cierto? Porque no voy a andar con una computadora por arriba y para abajo. Ah, estoy auditando administrativo. Bueno, sí, por aquí estoy apuntando. Pero de todas maneras, independientemente de cuál sea la forma, mis notas tienen que estar allí claras, precisas y objetivas. ¿Sí? Nos dice por acá, al hablar del informe, una recomendación, subdivida el informe. Uy, porque a veces, esto, cuando estaba haciendo esta partecita, me hizo recordar en una oportunidad que un organismo de acreditación tenía el informe de una forma tal que la verdad recontramariaba verlo. Afortunadamente, ya ahorita es mucho más amigable, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que poner clarito aquí qué es lo que están describiendo, qué es lo que viene, porque eso todo junto es difícil de leer. Y así como va a ser difícil de leer, va a ser difícil de que la organización ya del otro lado pueda entenderlo para empezarlo a trabajar. Ajá, ¿qué más tenemos por aquí? Estas son cuestiones de forma, fíjense. Nos dice, eviten cuando están redactando sus informes, sus hallazgos, sus resultados de auditoría, falsear o exagerar los hechos. Imagínense, tal cosa que puede generar. Hay muchos que les gusta redactar con consecuencias. Y esto podría generar tal y tal cosa. No, que de ahí le preguntamos, ¿qué fue lo que encontraste? Ah, esto y esto. ¿Y qué es lo que estoy incumpliendo? Esto que está aquí. Bueno, ya está, eso es todo, ¿verdad? Evitemos colocar allí datos que realmente no encontramos y que estamos suponiéndolo. ¿Se acuerdan por allí de hecho e inferencia? ¿En qué se tiene que basar nuestra información allí plasmada? En Hechos, hechos o suposiciones. hechos. Escriban rapidito, escriban, que no vamos a comer, que no vamos a Claro, claro. comer, si no, En no hechos, vamos a ¿verdad? comer. Ajá, ok. Exacto. La suposición no nos deja nada bueno. ¿Sí? Nos dice, eviten deformar los hechos. Sí, ustedes tuvieron por allí sus notas, le dicen ciertas cosas, pero cuando nos los traemos al informe, y a veces suele pasar, se le acomodan un montón de cosas que uno dice, ya va, pero esto no está transmitiendo exactamente lo que tú acá me dijiste que encontraste. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello, con equivocar datos, con citar cuestiones que realmente no son inherentes a lo que estamos reflejando, tratando de reportar allí en ese hallazgo. Por acá nos dice también incurrir en contradicciones, evitemos desarrollar en forma incompleta los puntos, o sea, dejarlos ambiguos. Dejarlo por allí que, ay, bueno, porque queda la interpretación y yo lo terminé de ver cómo lo complementan. No, eso es responsabilidad de nosotros. Eso es igual que siempre comento, es responsabilidad de nosotros como auditor concluir. Ante el hallazgo que estamos aquí reportando, ¿qué es lo que concluye? ¿Es conforme? ¿Es no conforme? ¿Sí? Eso no es nuestra responsabilidad. No, bueno, pero a mí estos días me dijeron, estaba leyendo un informe y me dijeron, no, pero es que con eso se sobreentiende, Norquis, que está no conforme. ¿Tenemos que sobreentender? Nosotros tenemos que dejar un informe de auditoría capaz de que lo lea y lo entienda cualquiera sin necesitarnos a nosotros. ¿Sí? Sin volver a tener que llamar, oye, Keila, ¿tú qué hiciste esta auditoría? ¿Me puedes venir a explicar qué fue lo que hiciste, lo que quisiste reflejar acá? No, ¿verdad? Eso tiene que poder estar allí, capaz de ser entendido por cualquiera involucrado, por supuesto, sin necesitar al auditor una vez más, ¿cierto? Nos dicen, eviten abusar de tecnicismos innecesarios y eviten, y esto es un punto importante, utilizar términos como debe. El debe lo tiene la norma. ¿Sí? Evitemos nosotros estar allí colocando debe. Evitemos estar colocando se recomienda, se sugiere. No estamos en modo consultor, estamos en modo auditor. En modo auditor es esto encontré y contra esto cumples o contra esto no cumples.
¿Qué más tenemos por allí? Yo creo que se evita haciendo una correcta reunión de cierre, puesto que ISO 17021 nos señala la obligatoriedad de resolver las inquietudes con los auditados. Claro, es muy bueno el punto de Israel, ¿verdad? Y en tercera parte, de hecho, que va a ser así. Lo más seguro que sí, ¿verdad? Pero también están las auditorías internas donde a veces el auditor no maneja ni siquiera detalles los puntos de la 17021 y es importante que de todas maneras siempre se precisen todos estos puntos, ¿verdad? Y yo siempre digo esto, nos libramos de tener malos entendidos cuando comunicamos cada uno de los hallazgos en su momento y además en el cierre nos aseguramos que todo quede claro, ¿cierto? Eso es importante. Seguíamos hablando de las formas. Fíjense este punto importantísimo, la ortografía. Mira, aquí dice allá, allá, allá. Miren cómo están escritas, ¿verdad? Recuerden que tenemos a veces palabras que tienen significados diferentes y que hay muchos que la escriben confundidamente, ¿sí? Así como las que vemos acá. Por acá nos dicen mantenga una sintaxis adecuada, utilice los signos de puntuación. Fíjense la importancia que tiene tan solo la coma, por ejemplo. No está, leemos de corrido y me cambia el sentido de lo que estamos queriendo reflejar allí. Completamente, ¿cierto? En una auditoría interna se consulta precisiones de lo observado del auditor, nos dicen acá. Y eviten, lo que estábamos conversando, el uso de generalidades. Fíjense que estas son cositas que a veces no se conversan mucho, pero son muy importantes. Ya, yo estaba muy segura que aquí tenía mis dos cositas, mi evidencia, mi requisito. Ajá, pero cuando redacté, miren que lo que hay una barbaridad de errores ortográficos. O por allí las comas no existen por ninguna parte. Me permite leer de corrido que me deforma lo que está transcrito. ¿Qué más tenemos por aquí? Y por aquí nos dicen que podemos utilizar herramientas tecnológicas. Ojo, aprovechando de hablar de herramientas tecnológicas, ahorita que se hace mucho uso de la inteligencia artificial es buenísima, ¿no? Como todo, si la sabemos utilizar. Eviten el uso inadecuado de herramientas como esta. Porque he visto, Keila, nos podemos reír un poquito por allí a veces con cosas que hemos visto, donde se ha hecho uso de la inteligencia artificial para redactar hallazgos de no conformidad. Les comento una simple anécdota. Encontré un hallazgo de no conformidad en ISO 9001 referenciado contra el requisito 14.1. Ajá. Les pregunto yo, ¿eso existe? Pero miren, si ustedes se traían eso tal cual y se lo metían al ChatGPT o se lo metían a cualquier otra herramienta, les decía eso, que era contra el 14.1 y dice, wow, de verdad. El algoritmo estaba de verdad, loco. ayuden. Vamos a darle un buen uso a las herramientas tecnológicas, ¿verdad? Pero hay que tener mucho cuidado en la nueva versión, no dice Erika, pero hay que tener mucho cuidado qué agarramos de allí y todo, ¿verdad? Eso no va a reemplazar la competencia de nosotros, ¿ya? Entonces, buen uso, chicos, sí, es la recomendación. Bien, también por aquí, bueno, recuerden ya a fondo los elementos clave que son esas dos paticas. La no conformidad no la voy a redactar si no tengo claro cuáles son mis evidencias objetivas, lo que encontré, y mis requisitos, ¿verdad? Lo que debería ser, porque es un requisito. Ya lo demás es cuestión de estilos, redacción, lo vamos a encontrar cambiante entre un auditor y otro, pero sin olvidarse las reglas básicas, ¿verdad? Que no carezca de estos elementos y cuidarse todos aquellos otros puntos que habíamos estado mencionando. Recuerden basarse en hechos claves. Documento conciso que proporcione hechos claves encontrados, ¿sí? Por acá nos dicen, el informe de auditoría es el producto más valioso de un proceso de auditoría del sistema de gestión, pero para llegar a este producto final, miramos hacia atrás y trazamos lo que hicimos, lo que encontramos, ¿sí? Nosotros no vamos de la nada a venir aquí aterrizada de paracaídas a dar un informe cuando no tuve que haber pasado primero por un buen proceso de recabación de evidencias objetivas y de buenas notas para poder elaborar ese producto final. Y el propósito que tiene un informe de auditoría es poder comunicar los hallazgos de auditoría, ¿sí? Y bueno, finalmente, recordar que en cuanto a las notas de auditoría, organice las notas, ya estas son recomendaciones, organice sus notas por procesos y capítulos de las normas que sea auditada,
Documenta las notas de una manera que se entiendan, súper importante este punto, que se entiendan, proporciones, detalles, precisiones, ¿se acuerdan? Que sea veraz, preciso, fecha, nombre de personas entrevistadas, por ejemplo, documentos revisados, o sus códigos, sus revisiones, sus versiones, como lo hayan manejado en la organización, ¿verdad? Pero que nos permite mirar hacia atrás y poder trazar qué fue lo que nosotros encontramos. Documenta la evidencia que respalde el hallazgo, como entrevistas, datos analizados, esos documentos que fueron revisados, etc. Y por último, para ir concluyendo, recuerden que un informe bien elaborado, respaldado por notas detalladas, proporciona claridad sobre los hallazgos de auditoría. Y esto va a fomentar transparencia y rendición de cuentas de manera adecuada a la organización. Las notas de auditoría documentan evidencias y observaciones claves que nosotros fuimos encontrando durante ese proceso y son la base fundamental para nosotros poder hacer ese informe final. La documentación adecuada en las notas y el informe va a facilitar el seguimiento de las recomendaciones, promoviendo un ciclo de mejora continua en los procesos y prácticas de la organización. Bueno, entonces esto era lo que nosotros así de manera precisa queríamos traerles, Keila y mi persona, en este último tema del foro. Y ahorita leo por acá, que creo que hay una consulta, nos dicen, en un modelo de informe recién vi que colocan para que el informe lo firmen los auditados y además tiene un apartado para decir si están conformes o no con los resultados y si no, que declaren en qué punto no está de acuerdo es válido. Fíjense que en auditoría de tercera parte, yo voy a hacer una explicación breve, en auditoría de tercera parte, de hecho, nos tenemos que ir con la firma de los auditados, en señal de que comprendieron sus hallazgos de no conformidad. Y puede que haya una no aceptación de alguna no conformidad, sí, es posible que un auditado pueda pueda que no esté conforme, a lo mejor él está completamente seguro de que el auditor está errado o tal y tal. Sí, y por eso se tiene que registrar. ¿Por qué? Porque si estamos en tercera parte, cuando uno dice la no conformidad número 3 no fue aceptada por el auditado, cuando se entrega a todo ello, pues definitivamente el comité lo tiene que revisar, el comité de certificación. E incluso es posible que el auditado vaya a apelar. Tercera parte, ¿verdad? Y en primera parte, bueno, puede ser una buena práctica, ¿sí? Ok, ¿qué más tengo por aquí? Para cerrar, porque esto viene, acuérdense que vamos a seguir, porque esto es lo que, esto se está manejando y que siempre, nunca le damos ese Ese poder de lo énfasis. que era el informe, ese énfasis. Entonces, algunas veces hasta se puede negar el auditado de firmar, perfecto. Entonces, acuérdense que nosotros, esto es el comienzo en esta semana de la calidad, y yo puse como mi nota, una documentación clara, da confianza en el hallazgo. ¿Y tú, Norchi, qué pusiste? Las notas de auditoría son la memoria de un proceso. Cuídalas. Ya, por Ah, aquí ok, quiero que ok, no me quiero ir sin contestar esto, Keila. Nos dicen, dígame. ¿y qué se hace si el auditado no aceptó alguna no conformidad? Bueno, por eso es que, fíjense, si como auditor tú estás completamente seguro de tu no conformidad, fíjate, tú dijiste, yo no la voy a dejar de reportar porque yo estoy seguro de la no conformidad. Y el auditado dijo, y yo no estoy de acuerdo. Entonces tú la vas a reportar, pero por eso es que la observación dice, el auditado no aceptó la no conformidad número tal. Si estás en auditoría interna, tú entregaste tu informe así. Ya verán ellos entonces si la trabajan o no la trabajan y cómo lo sustentarían después para una tercera parte, ¿no? Pero tú te fuiste a dormir tranquila porque la colocaste, pero hiciste tu observación porque el auditado no la aceptó. Y si estás en tercera parte, bueno, ya esa sí la contesté, ¿no? En tercera parte eso va a pasar a revisión por parte del comité. Ok, Bueno, muy bien. vamos a tomarnos la foto. Ay, sí, déjenme. Actívense la foto Ya, Keila, porque aquí hay nosotros tenemos una una pregunta, vamos a pregunta. contestarla porque Ok, la hicieron varias veces para no dejarla en el aire. ok. Las notas son propias del auditor. En tercera parte hay que entregarlo todo, ¿verdad? Hay que entregárselo al organismo de certificación, ¿verdad? Y en primera parte, bueno, como haya sido acordado. Sí, la mayoría de las organizaciones, por lo menos en mi caso, no me piden las notas del auditor. Pero hay otras organizaciones que sí. Por ejemplo, cuando yo era auditora interna de una organización de la misma organización a la que pertenecía, ellos pedían nuestras notas de auditoría. Pues entonces todo en la interna como lo diga su propio procedimiento. Muy bien.
Perfecto, excelente, chico. De verdad, para nosotros un placer, pues, haber podido cerrar, culminar esta jornada, ¿verdad? Celebrando la Semana de la Calidad. Y bueno, como siempre, pues, nosotras tratando de fomentar estos espacios. Voy aquí a cerrar la grabación.